Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 25 correspondiente al el tema de los registros, la prueba en el proceso penal. En la última clase habíamos hablado acerca de algunas excepciones donde se puede dar un registro sin orden judicial. Esta vez vamos a continuar con este tema. Luego pasamos a la reconstrucción de los hechos y los registros en vehículos de motor también, para ir ya finalizando con este acto urgente de comprobación que comprende diferentes aspectos, ¿no? Y luego entramos a ver el tema de los reconocimientos en rueda de reos. Bien, si nos vamos a la ley en el artículo 195 de nuestro Código Procesal Penal, el artículo 195 nos habla de las excepciones y nos dice de la siguiente manera. Dice, la policía podrá proceder al allanamiento sin orden judicial únicamente en los casos siguientes. Bien, estas son las excepciones que establece la ley, donde se puede establecer una incursión a un local habitado sin vulnerar el artículo 20 de nuestra Constitución ni el artículo 2, ¿no? Que comprende el derecho a la morada, a la intimidad, a la dignidad, al honor respectivamente. Sin embargo, son excepciones pues que el legislador ha considerado y son válidas, y en este caso no habría una afectación a este derecho fundamental de la intimidad. Y en el primer ordinal tenemos en persecución actual de un delincuente. Habíamos hablado un poco sobre esto en la clase anterior, y acá esto lo relacionamos con el artículo 323, inciso segundo, porque cuando hablamos de la persecución actual de un delincuente, lógicamente lo vinculamos con la figura de la flagrancia, y habíamos dicho que vamos a entender por una flagrancia. De acuerdo al diccionario de Manuel Osorio, de la diccionario jurídico, podemos entenderlo en términos sencillos como aquello flagrante, aquello que relumbra, aquello que resplandece en un momento determinado, que se puede notar. Entonces, el artículo 323, inciso segundo, de nuestro Código Procesal Penal nos da lo que se entiende, o nos da un concepto de lo que se entiende por flagrancia, y dice la ley de la siguiente manera. Dice 323, vamos a ver, dice: la flagrancia se entenderá, aquí está, vamos a ver, citación, detención y flagrancia. Se considera que hay flagrancia cuando el autor de un hecho punible es sorprendido en el momento de intentarlo cometerlo, o inmediatamente después de haberlo consumado, o cuando se le persiga por las autoridades o particulares, o dentro de las 24 horas siguientes al hecho, o cuando en este plazo sea sorprendido por la policía con objetos o elementos con los cuales se ha cometido el delito o sean producto del mismo. Explicábamos que la flagrancia en un momento determinado es necesario percibirla. Ponía el ejemplo de que los agentes policiales pueden llegar a hacer un patrullaje a un pasaje de una colonia, pero no por el dicho nada más de una persona que indique que en una casa X se encuentran armas o hay droga, eso va a ser motivo suficiente para establecer ellos que están en un momento de flagrancia frente a una persona, o que tengan la certeza de que efectivamente ahí hay objetos ilícitos, y puedan proceder a la incursión de la casa o entrar a la vivienda sin orden judicial. La flagrancia en un momento determinado debe percibirse por los sentidos, ¿no? Por la vista, el olfato, los oídos, el tacto. Y en ese sentido, cuando el inciso segundo del 323 nos habla de la flagrancia, aquí podemos denotar tres elementos importantes. Primero, cuando hay una flagrancia consumada, y es la primera parte que dice: se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho punible es sorprendido en el momento de intentarlo o cometerlo. Es decir, una flagrancia consumada. Estamos precisamente, lo ubicamos en el momento en que la persona está cometiendo el delito. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la policía, sin tener ningún conocimiento de ningún testigo, de nadie, anda haciendo un patrullaje preventivo y de pronto observa que se está haciendo una transacción de droga o de armas o de fuertes cantidades de dinero o de mercadería, que han tenido información que ha sido hurtada de algún furgón, alguna frontera, etcétera, pero lógicamente
con la apreciación que puede tener la policía, puede deducirse que en ese momento se está cometiendo un delito. Entonces, ese sería otro caso muy particular, ¿no? Que la flagrancia haya llegado, digamos, como producto de la percepción que ellos tuvieron en su patrullaje, sin que nadie les haya anunciado un evento. Entonces, en el primer párrafo del inciso segundo del 323 estamos hablando de una flagrancia consumada. Luego dice, o inmediatamente después de haberlo consumado, cuando se le persiga o inmediatamente después de haberlo consumado, o cuando se le persiga por las autoridades o particulares. Aquí estamos hablando de una cuasiflagrancia. ¿Por qué cuasiflagrancia? Bueno, porque ya pasó el momento de su consumación y la policía está en persecución, o los particulares, dice, que los particulares también podrían en un momento determinado perseguir a una persona sobre eso. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿un particular pudiese entrar en persecución de un delincuente a una casa siempre en el ánimo de capturarlo? Por ejemplo, la misma víctima pudiera estar persiguiendo al delincuente que le acaba de cometer el delito. ¿Pudiera la víctima ingresar sin orden judicial? Claro que puede ingresar, no porque el acto, precisamente como estamos en una cuasiflagrancia, el acto no da para que se pueda solicitar una autorización judicial, por un lado, y por otro lado, pues el legislador ha sopesado una excepción en este momento, diríamos un sacrificio del derecho a la morada que puede ser versus el derecho que tiene la víctima también a perseguir a la persona o un particular a la persona que acaba de cometer un delito. En ese sentido, venimos y estamos en presencia de una cuasiflagrancia, pero también está la otra parte donde dice o dentro de las 24 horas siguientes al hecho o cuando en este plazo sea sorprendido por la policía con objetos o elementos con los cuales se ha cometido el delito o sean producto del mismo. Aquí estamos ya no en una cuasiflagrancia, sino en una presunción de flagrancia. Es una presunción de flagrancia que puede establecerse dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del delito. ¿Por qué? Yo explicaba en la clase anterior, ¿qué tal si una persona le comete un delito hoy a las 7 de la mañana, y se acerca a la delegación policial a la 1 de la tarde? Definitivamente pues ya no vamos a encontrar al imputado ni cometiendo el delito, ni inmediatamente después de haberlo cometido, sino que ya estamos hablando en términos prudencial donde el imputado ya puede estar incluso en otro lugar, los objetos que tuvo, que hurtó, que robó o el efecto que generó en el delito puede estar ya en otro estado, etc. Entonces, aquí se entiende que estamos en una presunción de flagrancia como tal. Entonces, dice la ley, o cuando dice la policía lo persigue, sea sorprendido por la policía con objetos o elementos con los cuales se ha cometido el delito o sean producto del mismo. Entonces, esos son los tres estados. Si volvemos al artículo 195 de nuestro Código Procesal Penal, encontramos la relación que tiene con esta excepción. Con la excepción, dice, la policía podrá proceder al allanamiento sin orden judicial únicamente en los casos siguientes en persecución actual de un delincuente. ¿En qué casos puede ir en persecución actual de un delincuente? Bueno, allá en 323 inciso segundo lo hemos visto. Podría ser el caso también de una persona que esté siendo buscada por la policía, por la justicia, tenga una orden de captura, la policía tiene la información y de pronto lo ubican en un determinado retén o un lugar y al verse sorprendido por la policía, huye. En ese momento, al identificarlo, por ejemplo, ya está también en una cuasiflagrancia o en una presunción de flagrancia. Perfectamente, si esta persona ingresa a una vivienda, a un local habitado, la policía puede ingresar sin orden judicial. A eso se refiere. O darse el caso de una persona que acaba de escaparse de un centro de detención, de un centro penal, de una Bartolina, que se acaba de escapar, también pues al llegar y resguardarse en una vivienda particular, la policía puede ingresar
o en un local cerrado, aunque no esté habitado, la policía puede ingresar también porque le asiste esa excepción, ¿no? En la persecución de una persona, de un delincuente, aunque la ley no dice que haya cometido un delito, pues, o que en ese momento esté cometiendo el delito, pero se presume que esa persecución actual del delincuente puede aplicarse para todas estas vías que hemos analizado. Incluso, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no es de pronto el delincuente se va huyendo, pero aparece un tercero que lo asiste y ese tercero lo incorpora a una vivienda o lo incorpora a su casa, por ejemplo, o le ayuda y se incorpora a otra vivienda? La policía, incluso al ir en persecución de ese tercero, también puede ingresar a la vivienda sin violentar o sin alegarse posteriormente dentro del proceso que se violentó la garantía del derecho a la morada de X persona porque se ubicó a ese tercero que le ayudó y se incorporó a otra vivienda también. Desde luego tendrá un tipo de responsabilidad penal también ese tercero, ya sea como cómplice necesario o la categoría que pueda tener según la apreciación de los hechos. Pero también en esas circunstancias pues puede aplicarse esta excepción. Luego el ordinal segundo dice: cuando se tenga conocimiento que dentro de una casa o local se está cometiendo un delito, o cuando en su interior se oigan voces que anuncien que se está cometiendo, o cuando se pida auxilio o por grave riesgo de la vida de las personas. Bueno, esto comúnmente pasa, por ejemplo, cuando la policía atiende a los llamados del sistema de emergencias 911, cuando de pronto llama a alguien o algún vecino que cerca de su vivienda pues hay algún relajo, hay alguna persona o grupo familiar que está generando violencia y puede desencadenarse en un delito. Perfectamente la policía en ese momento puede ingresar sin una orden judicial. ¿Por qué? Porque prima salvaguardar la vida, la integridad física de aquella posible víctima que esté en ese lugar, ¿no? De luego el legislador considera estos casos muy excepcionales porque no hay tiempo en este momento para hacer el trámite ante el juez correspondiente y que esperar las 2 horas, diríamos, que él pueda tomarse para resolver si procede o no procede ese registro en la vivienda. Entonces, en ese caso, pues al verse ante una necesidad, un peligro inminente, lógicamente el legislador consideró de que es una excepción y que la policía perfectamente puede entrar, ¿no? Entonces se deduce, se entiende que al entrar, aparte de persuadir a la persona para que ya no cometa el delito, pues lógicamente si ya cometió el delito se va a generar una captura, ¿no? Incluso al generarse una captura puede procederse a un registro aunque no se tenga una orden judicial. Podríamos hablar de un caso de una pareja de convivientes que están maltratando uno al otro, el esposo a la esposa, y de pronto pues ya cometió el delito de lesiones, amenazas, y se encuentran drogas, armas y dinero en esos lugares. Entonces eso también, todas esas diligencias que al final quedarán en acta y van a ser incorporadas al proceso y luego se van a discutir, se van a inmediar en una vista pública y allá esa acta se va a incorporar por su lectura. Eso va a constituir prueba y no tendrá efectos de nulidad bajo ningún concepto porque la policía actuó bajo esa excepción. Ahora, los requisitos como siempre son que esa flagrancia sea percibida desde luego, ¿no? La ley da algunas consideraciones y dice: cuando en una casa o local se estén cometiendo un delito, o cuando en su interior se oigan voces que se anuncien que se está cometiendo, o cuando la policía escuche que se pide auxilio o por grave riesgo de la vida de las personas. Son varias circunstancias que pues ya sea que se escuche, claro, desde luego no, también acá la policía tiene que actuar de una manera prudente aplicando principios de proporcionalidad también, porque podría darse el caso que se escuche nada más una discusión acalorada, o palabras subidas de tono, pero que eso en un momento determinado pues bastaría con que la policía
pueda llegar y hacer una prevención, llamar a la calma, llamar a la paz en ese lugar, no precisamente una familia, sino que un grupo de amigos o entre vecinos, etcétera, sin necesidad de poder entrar a la fuerza a esa vivienda. Aquí es muy importante las actuaciones policiales porque estas deberán justificar en un momento determinado si en realidad aplicaron una proporcionalidad, si valoraron que ameritaba violentar ese derecho a la morada para salvaguardar un bien, diríamos, de mayor valor en este caso, como es la vida o la integridad física de menores, de ancianos, de mujeres, de hombres, de quien fuera. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Lógicamente cuando se escucha a alguien que está pidiendo auxilio, pues sí es algo muy notorio y que definitivamente la policía pudiese ingresar en ese momento. Luego dice el ordinal tercero, en los casos de incendio, explosión, inundación u otro estrago con amenaza de la vida o la propiedad. Bien, acá ya el legislador consideró otra circunstancia ya muy distinta a las relativas a las comisiones de delito o presencia de elementos o de imputados como tal. Y ya puede hablar de casos de incendios, de explosiones, de cuestiones pues que pueden darse por casos fortuitos o eventos naturales, por ejemplo un incendio, un caso fortuito, un incendio, una catástrofe natural, una inundación, etcétera, que la cual pueda tener algún tipo de viviendas y se necesita evacuar a unas personas, etcétera. Perfectamente pues es una emergencia como tal y la policía tendrá que actuar sin necesidad de una orden judicial. Entonces es importante tener en cuenta esto pues porque en estos casos sí definitivamente no estaría riñendo con lo que establece en el artículo 20 ni 2 de nuestra Constitución de la República. Bien, pasamos ahora a analizar lo que corresponde a el registro en vehículos, el artículo 197. Artículo 197, registro en vehículos, muebles y compartimientos cerrados. Y dice la ley de la siguiente manera. Dice la ley, para realizar el registro de vehículos, muebles y compartimientos cerrados serán aplicables las reglas de la requisa personal. Únicamente esto nos dice la ley respecto a la revisión de vehículos, muebles y compartimientos cerrados. Para realizar el registro de vehículos, muebles y compartimientos cerrados serán aplicables las reglas de la requisa personal. ¿Cuáles eran las reglas de la requisa personal? Si recordamos, son dos elementos básicos. Primero, una presunción por parte de la policía donde se crea de que el imputado probablemente pueda llevar elementos concernientes al delito o que la persona esté involucrada en algún delito o que acaba de cometer algún delito, cualquiera de estas circunstancias, pero hay la sospecha de algo que no es, digamos, natural, no es algo normal, diría, esa es la palabra, no es normal en esta persona, ¿no? Una presunción. Y la segunda es que el actuar debe estar apegado al respeto de las garantías y derechos constitucionales. Esos son los dos requisitos que decíamos un requisito de hecho, ¿sí? La presunción, y un requisito legal, que es el proceder de acuerdo a la mínima afectación que pueda haber de la persona en estos casos. Entonces, lo mismo se sigue para realizar el registro de vehículos, muebles y compartimientos cerrados, serán aplicables las reglas de la requisa personal. Bueno, esos mismos requisitos se establecen porque también es importante de cuando se hace una requisa personal en un vehículo, una requisa en un vehículo, esté presente el imputado. En los procedimientos que la policía hace es necesario que esté presente el imputado, primero para que verifique cómo se realiza el procedimiento. Y en segundo lugar, pues si se encuentra un objeto concerniente a la comisión de un delito, vinculado con un delito, entonces pueda tener el derecho también de defenderse, pueda tener el derecho de generar la contradicción en ese momento, y desde que se le hace ya una imputación y la persona queda detenida, pues puede dar también información
de cómo el objeto o lo que se ha encontrado está en ese lugar. Porque lógicamente, pues como es un tiempo tan corto y son primeras diligencias, ha sido un registro pues que no se preveía. A lo mejor la asistencia de defensor, aunque ya le asista desde el momento que hay una imputación, pues no lo va a tener a la mano, pero es necesario siempre que estén los imputados presentes para realizar, cuando se realiza el registro. Otro detalle importante es que en qué casos sí se necesita orden judicial para realizar un registro de vehículos, muebles o compartimentos cerrados. Cuando se trata de delitos de lavado de dinero. La ley de lavado de dinero y activos establece claramente que se necesita una orden judicial para poder registrar los compartimentos cerrados, muebles o vehículos concernientes cuando esté vinculado concerniente a delitos relativos a lavado de dinero y activos. Entonces aquí les queda una tarea a ustedes pues para que busquen en la ley de lavado de dinero y activos en qué parte se establece la solicitud de esa autorización judicial, qué parte se establece la solicitud de la autorización judicial para poder registrar cualquiera de estos muebles que tengan relación con el delito de lavado y dinero. Bien, con respecto al registro de vehículos, pues eso es lo que se establece aún nada más para cumplir con la legalidad del procedimiento. Lógicamente esto quedará en un acta de registro, y esta acta empezará a formar parte ya de todo el legajo que se convertirá en una prueba documental ya en un juicio como tal. Las actas de inspecciones de vehículos, de registros de vehículos, que van a ser incorporados por su lectura nada más. Desde luego, si se encuentra un objeto, pues que esa es la intención, este seguirá siempre en la cadena de custodia, como lo explicamos allá en las inspecciones, en los lugares de los hechos o en los registros de las viviendas o locales cerrados. Este seguirá también el procedimiento de cadena de custodia hasta que pueda presentarse una vista pública en un reconocimiento de objetos si alguna de las partes así lo considera conveniente. Muy bien, nos vamos ahora al artículo 198. Vamos a ver. Nos vamos al artículo. Vamos a seguir con el artículo 198 para después entrar a analizar lo de las reconstrucciones. Dice la exclusión en la utilización y disposición común. Exclusión de utilización y disposición común. No podrán ser utilizados en la investigación o el proceso los documentos y objetos encontrados en el registro que se refieran a. Dice bien, no podrán ser utilizados en la investigación o el proceso los documentos y objetos encontrados en el registro que se refieran a. En un primer momento habla de los objetos utilizados en la investigación, no podrán ser utilizados en la investigación o en el proceso. Debemos entender pues que esos objetos que vamos a mencionar no van a poder ser utilizados para incorporarlos al proceso, ni mucho menos ya como un medio probatorio dentro del proceso. Los documentos y objetos encontrados, dice, en el registro que se refieren a, número 1, las comunicaciones entre el imputado y sus defensores. Número 2, las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que están facultadas para abstenerse de declarar. Bien, y el número 3 dice los archivos de las personas indicadas en los numerales precedentes que contengan información confidencial relativa al imputado. Este apartado comprende también los documentos digitales, video, grabaciones, ilustraciones y cualquier otra imagen que sea relevante a los fines de la restricción. La exclusión no tendrá lugar, dice, cuando se obtenga autorización expresa de su titular o cuando se trate de personas vinculadas como partícipes o coautoras del delito investigado o de uno conexo. Ok. Bien, dice la ley que estos objetos no pueden ser incorporados. Las comunicaciones entre el imputado y sus defensores. Bien, ¿por qué no pueden ser incorporados? ¿A qué tipo de comunicaciones se refiere? Bueno, ya el inciso segundo nos habla que estas comunicaciones pueden estar escritas en soportes informáticos, de video, de audio,
etcétera. Bueno, precisamente porque se atentaría contra el derecho a la defensa técnica y material del imputado. Recordemos que el imputado, en aras de establecer una buena estrategia de defensa o como parte de la confianza que deposita en el profesional que está defendiendo su causa, su proceso, pues muchas veces el imputado puede generar datos o brindarle datos o conocimientos al mismo defensor que puedan ser, diríamos, muy relevantes en su participación en el delito, pues, pero lo hace precisamente para que pueda el defensor ir buscando una estrategia de defensa. No lo hace a manera de culparse a sí mismo, no, desde luego que no. Entonces, dentro de la misma representación del ejercicio de la defensa técnica, uno como defensor muchas veces va generando una empatía, un conocimiento con su cliente, con el imputado, y pues muchas veces es tanta la confianza que a veces hasta confiesa cómo se cometió el delito, qué es lo que hizo, qué no hizo, dónde están algunos elementos, etcétera. Pero eso es permitido y es parte de la legalidad también, es parte de su derecho del imputado de poder comunicarse con un defensor, hablar y explicarle todo el escenario. Recordemos que es la persona de confianza en el proceso que el imputado tiene, no se lo va a decir a un juez, no se lo va a decir al fiscal, etcétera, no se lo va a decir a la policía como tal. Hay datos que solo el imputado y el defensor manejan, y esa información que puede estar escrita, puede estar grabada, puede estar en videollamadas, puede estar en voz, etcétera, en correo electrónico, pues eso no puede ser, dice, objeto no pueden ser utilizados pues como una autoincriminación del imputado. Es decir, bueno, mira, aquí encontramos, por ejemplo, esta declaración, este audio que le mandó el imputado a su defensor, donde le explicaba una serie de situaciones, y él aquí claramente menciona cómo cometió el delito, cómo participó, qué fue lo que hizo, cuánto le pagaron, etcétera, quiénes estaban vinculados. Él explicó todo el proceso. Eso no puede ser objeto ni mucho menos de incautación en un registro, ni mucho menos ser utilizado como un medio probatorio ya dentro de un proceso. ¿Por qué? Porque es parte de la protección de su derecho a la defensa. La única manera que pudiese ser utilizado es si se tiene una investigación o elementos convincentes, claros, que el defensor, lejos de estar haciendo su papel como profesional del derecho y ejerciendo una defensa técnica, también es parte de una estructura criminal, o ha cometido algún delito, o ha participado en esos delitos, o él ha financiado, él ha estructurado, qué sé yo, o ha organizado, o ha realizado acciones fraudulentas, ilegales, en otros tribunales, etcétera, en cualquier administración pública, en cualquier situación, pero hay un vínculo de actividades delictivas del mismo defensor con el imputado sobre ese delito. En esas circunstancias, pues, aún así, tendría que establecerse una autorización judicial de poder intervenir estas comunicaciones y buscar el nexo, el vínculo que pueda tener el profesional de la defensa en este caso, para que eso sirva en la investigación como un medio probatorio y luego conseguir, digamos, la pretensión que Fiscalía tiene en el proceso. Pero eso es un caso muy excepcional. Son casos muy excepcionales y que no se puede partir de una presunción, sino que se tendrían que tener elementos convincentes, otros elementos de prueba que vinculen directamente al profesional que esté ejerciendo la defensa o a los profesionales, para que pueda establecerse esa autorización de intervenir, ya sea una comunicación telefónica o este tipo de documentación. Ese sería el único caso. De lo contrario, como lo dije, muchas veces se tiene esa confianza que es normal como parte de un patrocinio fiel que va a tener el defensor sobre su imputado, y la confianza que le va a generar, ¿no? Porque es la única persona dentro del proceso a quien se le pueden generar ese tipo de comentarios o de información. Entonces, por eso dice, las comunicaciones entre el imputado y sus defensores no pueden ser utilizadas en la investigación o en el proceso, ni los documentos u objetos encontrados en el registro.
Luego también dice las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que están facultadas para abstenerse de declarar. ¿Quiénes son, en el ordinal segundo, quiénes son las personas que están facultadas para abstenerse de declarar? Vámonos a la ley, el artículo 204. 204. Vamos a ver, el artículo 204 nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver, el artículo 204 nos dice de la siguiente manera. No están, dice, no están obligados a testificar en contra del imputado, su cónyuge, compañera de vida o conviviente, ascendiente, descendiente, hermanos, adoptante y adoptado. No obstante, podrán hacerlo cuando así lo consideren conveniente. También podrán abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad o segunda afinidad, tutor o pupilo, a menos que el testigo sea denunciante, querellante o que el hecho punible aparezca ejecutado en su perjuicio en contra del pariente suyo de grado igual o más próximo. Antes de comenzar la declaración, el juez instruirá al testigo sobre la facultad de abstenerse de declarar bajo pena de nulidad del acto. Entonces, estas personas, si nos vamos nuevamente al 198, a estas personas se refiere el ordinal segundo del 198, cuando dice las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que están facultadas para abstenerse de declarar. No pueden, por lo tanto, ser incautadas ni revisadas, desde luego, y incorporadas a un proceso para que posteriormente sean verificadas como medios probatorios. Bien, nos vamos a quedar hasta acá en la clase y continuamos luego con el desarrollo de los otros literales y después entramos a hablar sobre la reconstrucción de los hechos y los reconocimientos. Pasen buenas tardes.